Como dice aquí en la pantalla, vamos a estar hablando y tratando el tema de el amor de Dios. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuántas veces hemos cantado acerca del amor de Dios? Muchas veces cuando le compartimos a alguien para que reciba a Jesucristo, le decimos, recibe el amor de Dios. O le llevé el amor de Dios a X o Y persona cuando le estuve compartiendo del Señor Jesús, le estuve predicando, enseñándole alguna porción de la Biblia, etc. ¿Qué tan importante es el amor de Dios? El amor de Dios es algo sin igual, algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Va mucho más allá de lo que nuestra mente y corazón pueden comprender. El amor de Dios es el que está detrás de toda la obra salvadora de Jesucristo. El amor de Dios es lo que está detrás de todo el proceso de la creación misma de la naturaleza y del ser humano. Se cuenta que el versículo más famoso de la Biblia es San Juan 3:16. Y es un versículo que habla del amor de Dios. Precisamente Juan, el escritor de ese libro, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan, había sido un simple pescador de aquel lago llamado, también se le llama mar de Galilea, o de Tiberíades, o de Genezaret. Él era un pescador, al igual que su padre, al igual que su hermano, al igual que su abuelo de seguro, posiblemente al igual que su bisabuelo. A eso se dedicaba la familia. Y lo más seguro, a eso se iban a dedicar sus hijos. Ese era el ambiente en el cual se movía. Posiblemente este hombre no tenía ninguna otra esperanza. Esa era su razón y motivo de vivir, el ser pescador. Y con eso sustentarse él y a su familia. Pero en Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22, allí leemos: pasando de allí, vio a otros dos hermanos. ¿Quién fue el que pasó? Jesús. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron al Señor Jesús. Juan, aunque había sido discípulo a su vez de Juan el Bautista, que es otro Juan, podemos decir acerca de este Juan, que ese día en que el Señor lo llama, como nunca antes pudo experimentar el amor de Dios. El que no era ignorado por el Señor, que más bien era un elegido y un tesoro muy especial de nuestro Dios. Él llega a ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y aún entre estos 12 apóstoles llega a formar parte del llamado círculo íntimo, que eran 3 apóstoles que eran los más cercanos a Jesucristo mismo de entre los 12. Qué maravillosa oportunidad tuvo Juan. Y él aprovechó, él siguió el llamamiento del Señor, como vemos en esos versículos. Este hombre vio la gloria del Señor aquí en la tierra, pero también vio la gloria celestial de Dios, como nos narra en el Apocalipsis, también escrito, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por este Juan el apóstol. Juan también estuvo en aquel monte alto cuando Jesús se transfiguró y mostró parte de su gloria. Y que, por cierto, dice el pasaje bíblico que allí aparecieron Moisés y Elías, aquellos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y que también se escuchó la voz de Dios Padre, de Dios Papá, diciendo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan estuvo en ese lugar. Y luego más adelante él nos recuerda eso en algunas de sus cartas.
al igual que lo hace Pedro también, que estuvo en aquel momento. Pero Juan no solamente era de un carácter muy fuerte, sino que también podemos decir que era muy duro y severo en sus juicios, al igual que su hermano Jacobo. El Señor Jesucristo a los dos les apodó los hijos del trueno. Se nota cómo era entonces el carácter de ellos. Y estas evidencias de su carácter aparecen en Lucas capítulo 9, versículo 54. Y ahí leemos: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¿A quiénes eran que Juan y su hermano Jacobo querían que fueran consumidos por el fuego que descendiera del cielo? Bueno, se trataba de personas a las cuales Jesús había enviado a aquella ciudad a algunos de sus discípulos para que prepararan el ambiente para la llegada del Señor, que iba a visitar esa ciudad, y las personas en ese lugar no quisieron recibir al Señor. Le dieron la espalda al Señor. Y Juan entonces quería que, como sucedió en los tiempos del profeta Elías, descendiera fuego del cielo y que consumieran, que volvieran ceniza a todos los habitantes de esa ciudad. Por cierto, el Señor Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, el Espíritu Santo no es así. Es verdad que en los tiempos del profeta Elías sucedió eso con ciertas personas, pero eran personas que querían matar, al parecer, al profeta Elías, y Dios entonces le defendió. Pero no era este el caso. Lo más importante es que el Señor siguió obrando en la vida de este hombre. Juan aprendió a recibir tanto amor de su Señor que tenía la plena confianza de recostarse con ternura, con amor de su amado Salvador y Señor Jesucristo. Juan se autodenomina el discípulo amado. Hay algunos que dicen que Juan era el discípulo más amado del Señor. Realmente la Biblia no dice eso. Es en el Evangelio de Juan que él se llama a sí mismo el discípulo amado. De seguro porque él se sentía el más amado. Y qué maravilloso es eso. Cada uno de nosotros, qué bueno que nos sintiéramos así, lo más amados por el Señor. Pero también debemos estar claros que Dios ama a todo ser humano con todas las fuerzas de su corazón. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 23, y uno de sus discípulos, recuerden que este es Juan, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esto aconteció durante la última cena, aquella cena que tuvieron en aquel aposento alto, que de allí, por cierto, salió Judas a entregar al Señor, a completar su fechoría. Juan estaba allí, tiernamente pegado de su Señor y Salvador. Qué especial es uno disfrutar de Dios, que nosotros como sus hijos nos acerquemos a Él y nos deleitemos en su presencia. Por cierto, el nombre de Juan en hebreo significa Jehová ha hecho gracia. O sea, que el Señor ha manifestado su misericordia, su favor, su bendición, su amor y todo esto, cosas que no nos merecemos, pero que Dios lo manifestó. Y como estamos viendo, Juan se volvió un envase en el cual Dios manifestó ese amor, esa misericordia, esa bendición, esa gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el mismo Juan al cual hoy los estudiosos de la Biblia le llaman el apóstol del amor. Aquel hijo del trueno escribió pasajes inspirados por el Espíritu Santo donde se habla de una manera muy sublime acerca de ese amor maravilloso de nuestro Dios. Miremos algunos. Primera de Juan 4, del 7 al 11, allí podemos leer. Fíjense cómo se expresa Dios a través de este hombre, Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y hago un paréntesis, fíjense qué evidencia.
Cuando manifestamos el verdadero amor, a su vez estamos manifestando que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en pago, por nuestros pecados. Y nuevamente, fíjense cómo nos habla en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si estamos percibiendo realmente el amor de Dios, si realmente estamos permitiendo que el Señor llene nuestras vidas, pues así debemos amar a los demás. Qué maravilloso como somos exhortados a través de estas palabras. Otro pasaje es Segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan. Es una carta de un solo capítulo. En los versículos 1 y 6. El anciano a la señora elegida. Ese anciano era Juan, que ya estaba mayor en edad. Y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, para Juan, lo más importante era el amor. La vida cristiana tiene que ver con el amor. La evangelización, el discipulado tiene que ver con el amor. La relación con las demás personas tiene que estar basada en el amor. La relación con Dios tiene que estar basada en el amor. Todo se basa en el amor. Y de esto constantemente habla en sus escritos. Más adelante, en la tercera carta del mismo Juan, nuevamente es una carta de un solo capítulo esta, en los versículos del 1 al 2 y el versículo 5, allí le habla a Gayo, un creyente, posiblemente aquel que estuvo acompañando a Pablo en diferentes ocasiones. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese debe ser nuestro deseo para todos aquellos que nosotros amamos, que sean prosperados en todas las cosas, que el ser interior de ellos prospere, se desarrolle. Por eso es importante que busquemos de Dios, que nos rindamos a Él, que leamos, nos nutramos con su palabra, que le obedezcamos, para que mantengamos esa íntima comunión, relación profunda con el Señor, y su amor nos llene y fluya a través de nosotros. Va a haber sanidad de nuestra alma, vamos a ser sanados, restaurados, vamos a recibir el tratamiento sanador de Dios para nuestra vida. Y continúa en el versículo 5, nuevamente le llama amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este hombre llamado Gayo, posiblemente en este tiempo estaba siendo discipulado por Juan, se había convertido también en un hombre que manifestaba el amor de Dios. ¿Y cómo le estaba manifestando? Atendiendo y ayudando a los otros cristianos, aún personas que no conocía a él. Qué bien, así debemos de ser nosotros, los hijos de Dios en este tiempo. Este es el mismo Juan que, fruto de conocer al Señor y su incomparable amor, es usado para escribir un versículo que no solamente es el más famoso de la Biblia, sino posiblemente es el que mejor expresa lo que es el amor de Dios. Yo me imagino a Juan lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, queriendo explicar eso que es tan difícil de explicar, que es el amor de Dios.
Hay veces que tenemos experiencias con el Señor, que cuando contamos testimonio, nos faltan las palabras. Y decimos, yo quisiera transmitirle lo que yo he estado viviendo, lo que estoy viviendo, lo que he vivido, pero trataré de decírselo con palabras. Y luego nos damos cuenta que no hay palabras para definir o expresar todo lo que hemos estado viviendo en la presencia del Señor. Por ejemplo, ese gran amor, donde a veces hasta lloramos, pero no lloramos por tristeza, por angustia, por dolor, sino sencillamente por el amor de Dios tan grande que experimentamos. Me imagino a Juan tratando de explicar, hasta que fue ayudado por el Espíritu Santo. Y él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es verdad, este versículo nos ayuda a visualizar un poco lo que es ese gran, inmenso, infinito amor de Dios. ¿Cómo es que Dios, siendo tan santo y perfecto, entrega a su Hijo, a su único Hijo, por amor a nosotros los seres humanos pecadores? Sencillamente es por amor. Alguien preguntaba hace un tiempo que no entendía por qué Dios había dado a su Hijo y no se había dado a Él mismo, el Padre. Y sencillamente yo le decía, lo que pasa es que para Dios le era más fácil al Padre morir Él que entregar a su Hijo. ¿Cuántos padres no preferimos sufrir nosotros que sufran nuestros hijos? Como dicen, que nos quitamos la comida de la boca para darles alimento a ellos. Y así mismo hizo el Padre. Él entregó lo que Él más amaba, lo más preciado para Él, porque Él quería también demostrar su amor. Y lo hizo. No se quedó en palabra, lo llevó a la acción. Hay algunos que dicen que aman, pero no lo demuestran. El apóstol Pablo, por cierto, trata de explicar el amor de Dios de una forma parecida, y lo hace de una forma muy similar a la del apóstol Juan. Cuando en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! El mismo apóstol Pablo habla que quizás alguno es capaz de morir por el bueno. ¿Cuántos padres, vuelvo a este tema, no darían su vida por sus hijos? Cuando hay un parto, a veces que se dice que hay que escoger entre la madre y el hijo, normalmente la madre dice, salven al hijo, salven a mi hijo. Siempre. Pero, ¿qué hizo Dios? Murió por los pecadores. No murió por los buenos, porque cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, el Señor entregó su vida por nosotros. Y eso es amor. Eso es el amor infinito, inigualable e incomparable de Dios. Juan entendió y vivió a plenitud la enseñanza del Señor Jesucristo con relación al amor. Miremos una enseñanza muy importante que el Señor da en Mateo 22 del 34 al 40 y se relaciona con el amor. Se nos narra lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. O sea, estos dos mandamientos resumen todo el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, y se le llama la ley de Moisés al Pentateuco,
a los primeros 5 libros de la Biblia, porque allí aparecen las leyes que Dios dio a través de Moisés. En esta ley de Moisés hay 613 mandamientos o leyes. Pero vemos aquí que el Señor Jesucristo, de una manera magistral, resume todo el Pentateuco, todas las leyes de Moisés y todo el Antiguo Testamento de por sí en 2 mandamientos. Y esos 2 mandamientos a su vez se resumen en una sola cosa, y es en el amar. Primeramente, en el amar a Dios, en el amar a nuestro Señor. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y la segunda manifestación del amor tiene que ser que nos amemos a nosotros mismos y amemos a los demás. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan importante es el amor? Este Juan entendió que el verdadero amor se debe demostrar. Hay muchos que dicen que te amo, pero no lo demuestran. Esposos, díganle a sus esposas que la aman, pero demuéstrenlo. Esposas, a su vez, lo mismo. Hijos con sus padres, padres con los hijos, hermanos, amigos. Manifestemos ese amor. No es solamente que amemos en el corazón, debe ser manifestado. En Juan 14:15, el Señor Jesús dice, y Juan lo registró en su evangelio: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor hacia Dios? Obedeciéndole, poniendo por obras lo que Él nos dice en su palabra. Juan fue el único de los 12 apóstoles que no abandonó a Jesús en todo el proceso de encarcelamiento, juicio y crucifixión de nuestro Señor. Hay personas que cuando vienen los momentos difíciles salen corriendo, dan la espalda. ¿Y dónde quedó el te amo? Cuando estamos en el matrimonio, cuando nos estamos casando, juramos y decimos que estaremos allí con nuestra esposa en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Eso es amor. Pero ¿será que eso se cumple? Si amamos realmente, debemos de cumplirlo. Cuando amamos, estamos en las buenas y en las malas. Y eso hizo Juan, porque él amó al Señor Jesús, porque sabía que era amado por él también. Juan estuvo con Pedro cuando Jesucristo estaba apresado en la casa de Anás, el que había sido sumo sacerdote, suegro de Caifás, el que era sacerdote en aquel tiempo. Allí estuvo Juan. Cuando Pedro le negó, Juan estaba por ahí, pero Juan no negó al Señor. Juan se mantuvo fiel. De esto, de que Juan estuvo allí, se nos habla en Juan 18:15. Se identifica a este segundo personaje, aparte de Pedro, como Juan el apóstol. En Juan 18:15, repito. Juan también estuvo al pie de la cruz. Uno se pregunta, ¿dónde estaban los demás apóstoles? ¿Dónde estaba Judas? Bueno, Judas al parecer estaba por allí devolviendo las monedas, pero en vez de dar la cara e ir donde el Señor fue y se ahorcó, Juan estaba allí al pie de la cruz. Y leemos acerca de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan estaba tan cerca, porque él es el discípulo que se llama a sí mismo por discípulo amado. Él estaba tan cerca del Señor Jesús cuando estaba crucificado, que el Señor Jesús le pudo hablar. Se nota la proximidad que había allí. Este Juan es el mismo
que junto a su amigo Pedro, y entendiendo que el Señor nos ha dado poder para hacer sanidades, milagros y maravillas en su nombre, ama a un pobre mendigo, cojo y necesitado, que le pedía limosna a ellos. Leamos en Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Miren, uno lee esto y puede quizá que lea este pasaje muy rápido, pero si nos sentamos a analizar y permitir que Dios hable a nuestro corazón, vemos una gran manifestación del amor de Dios. Muchas veces cuando están estas personas, y ubiquémonos también en aquella época, que están con enfermedades, están incapacitados, como que estaba cojo y era un mendigo, alguien que se sustentaba, vivía en base a las limosnas que recibía. Dice que era llevado a ese lugar. O sea, era alguien que no se podía valer por sí mismo. Imagínense, hoy en día aquí en las calles de Nueva York, vemos personas con problemas para caminar, que andan en sus carritos eléctricos. Ellos se mueven por aquí, se mueven por allá. En las calles, las calzadas están preparadas con unas rampas para que sus carritos suban por allí. Los buses, cuando una de estas personas está en la estación para subir, bajan una plataforma especial, se toma todo el tiempo necesario para que esta persona suba al bus, entre, se acomode, asegure su silla, todo eso. En aquellos tiempos no había nada de eso. No había ni siquiera sillas de ruedas. Las calles no estaban preparadas para eso. No había ninguna ayuda especial más que algún que otro misericordioso que lo cargaba. Posiblemente eran familiares. Inclusive, muchas veces estas personas, este tipo de seres humanos, eran vistos como maldecidos por Dios. Porque la gente pensaba que eso le había pasado por sus pecados. Tenía que haber sido una persona muy mala, muy pecadora para que le sucediera eso. Así pensaban las personas en su ignorancia. Y no pensaban que, como dijo el Señor Jesucristo, es verdad que le puede suceder a las personas ciertas cosas como resultado del pecado, pero eso no es así siempre. Eso no es así, como aquel caso que había una persona y los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le sucediera eso? Jesús les dijo: pues ni este ni sus padres. Este hombre está así para que el amor de Dios y el poder del Señor se manifieste en su vida. Y el Señor fue y lo sanó. No seamos prontos en emitir juicios. Cuando este hombre le pidió ayuda, le pidió limosna, no fueron indiferentes. Dice el pasaje bíblico que ellos fijaron sus ojos en él. No lo ignoraron entonces. Y no solamente eso. Le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dieron lo mejor que tenía. Le llevaron el amor de Dios manifestado allí en milagro. Y este hombre fue sanado, y cuando iba siendo sanado, fue ayudado por ellos a levantarse, y él entonces se pudo levantar. Dice que se le afirmaron, se fortalecieron sus pies, sus tobillos, y estaba luego saltando. Pero en todo esto vemos el amor y la misericordia de Dios a través de Juan y de Pedro.
El amor hay que manifestarlo. Debe ser evidenciado. Si yo estoy lleno de Cristo, yo debo estar lleno también del amor de Cristo. Y ese amor debe fluir a través de nuestras vidas. Si Dios obró esas maravillas en aquel hijo del trueno, si aquel hombre que lo que se dedicaba era a la pesca, Dios lo pudo transformar y que se convirtiera en el apóstol del amor, Dios podrá hacer eso contigo. Podrá hacer eso conmigo. Podrá hacer eso con fulano, con esa persona que es tan odiosa. Pues por supuesto que sí, por cuanto nada hay imposible para Dios. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El poder del Señor sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia. Este Juan escribe en Apocalipsis 3:20 algo muy especial. Que el Señor Jesucristo dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Repito, está hablando el Señor Jesucristo. Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. Si tú todavía no le has recibido, no le has invitado y confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, invítale. Y si ya tú lo tienes en tu corazón, pues permite que Él llene tu vida. Ríndele tu corazón a Él. Perdona a quien tengas que perdonar. Obedécele a Dios, porque así se demuestra el amor de Dios. Acércate a Cristo y Él se va a acercar a ti, dice su palabra. Y dice que el Señor Jesucristo, si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar a nuestra vida. Y dice también que cenará con nosotros, compartirá con nosotros. Eso nos habla de una comunión, de una intimidad, de una relación personal, de que va a haber una interacción entre nosotros y Dios, un intercambio. Dios nos está invitando, así como llamó a Juan cuando estaba pescando junto con su hermano y su padre, que estaban allí remendando las redes, reparándolas. Los llamó y ellos le siguieron. Dios hoy en día está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar decisiones, de darle prioridad a Dios en nuestras vidas. De no vivir por emociones, sino de enfocarnos en Dios y su palabra. Vamos a orar. Si tú no estás seguro o segura de haber invitado a Jesucristo a tu vida como Señor y Salvador, dile la siguiente oración de fe. Díselo con tus labios, pero con todo tu corazón creyendo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por amor a mí y perdón de mis pecados. Yo te confieso como mi Señor y Salvador y te invito a que entres a mi vida, me cambie, me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Aquí estoy, Señor y Dios de los cielos. Gracias por entrar a mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Sigamos orando. Dios de la gloria, llena nuestras vidas de tu presencia. Llénanos de tu amor. Llénanos del fuego de tu Santo Espíritu. Pues una de las primeras características del Espíritu Santo cuando llena nuestras vidas, esta manifestación o fruto, es el amor. Llénanos de tu amor. Ese amor, Señor, que rompe la inseguridad. Ese amor que quita la sensación de desamparo, de soledad. Ese amor que se derrama en nuestras vidas y nos lleva a creer y a vivir como personas valiosas. Que somos escogidos por ti. Que somos instrumentos tuyos, envases en los cuales tú has derramado tu gracia, tu presencia, tu amor, tu bendición, tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, que a partir de ahora vivamos con nuestros ojos puestos en ti. Que te sirvamos a ti, Señor, y estemos unidos a ti en las buenas y en las malas, como lo hizo Juan. Que no te abandonó cuando fuiste apresado, Señor. Que no salió corriendo cuando fuiste crucificado, sino que estuvo allí, Señor. Yo quiero estar allí contigo y estar allí también ayudando y respaldando a aquellos que amo, a aquellos que digo que amo, Señor. En el nombre de Jesucristo, lléname de tu presencia y que yo sepa perdonar y que perdone como tú también, Dios de amor, perdonaste. Úsame para tu gloria, Señor. Gracias, porque no importan los errores que puedan haber cometido
mis padres conmigo, mis hermanos, mis amigos conmigo. Yo les perdono, Señor, en base a tu amor. Y quiero amarte, mi Dios, por encima de todas las cosas. Quiero, Señor, estar ceñido de tu amor, fortalecido con tu amor y manifestarlo a diestra y a siniestra en todo momento, lugar y hora, Señor. Que realmente yo pueda amar lo que humanamente no se puede amar. Por ejemplo, aquellos que nos hacen daño o nos han hecho daño. Aquellos que se levantan como enemigos, yo les pueda manifestar también tu amor, porque tú, Jesucristo, lo hiciste. Y no solamente tú, que eres Dios hecho hombre, hombres y mujeres como Juan y aquellas mujeres que también te siguieron, Señor, lo hicieron, manifestaron tu amor, manifestaron tu misericordia, Dios de los cielos, como Pedro, que en el capítulo 2, en el capítulo 3 del libro de los Hechos les predicó, Señor, y en el capítulo 4, aquellos, Señor, que habían estado respaldando la crucifixión, aquellos que se habían levantado contra los cristianos. Él les predicó y les habló, tuvo misericordia, y eso es muestra del amor tuyo obrando, manifestándose. Aquí estamos, Señor. Señor y Dios de la gloria, que por amor compartamos de ti, hablemos de ti, te obedezcamos, te honremos, que realmente te obedezcamos, llevemos tu palabra, tu mensaje de salvación por amor. Que no seamos cristianos que vivamos una vida contemplativa, sino que nos involucremos en lo que es tuyo, en tu obra, en el nombre de Jesucristo. Que te demos prioridad. Llueva, truene, ventee, neve, haya frío, haya calor, Señor, en el nombre de Jesucristo.